¿Sabes lo que es despertar un día y darte cuenta de que tu propio hijo te mira como si fueras un mueble más de la casa? Como si después de tantos años de sacrificio, de noches sin dormir, de pagar sus estudios y estar ahí en cada momento difícil, ahora solo eres una molestia que hay que soportar. Te voy a contar algo que me pasó hace 3 años, algo que me rompió el corazón pero que al final me enseñó la lección más importante de mi vida. Era el cumpleaños de mi nieta pequeña, Sara. Toda la familia estaba reunida en casa de mi hijo mayor, David. Yo llegué con un regalo que había elegido con mucho cariño, algo que sabía que a ella le iba a encantar. Pero cuando entré por la puerta, nadie me saludó. David estaba hablando por teléfono y apenas me miró. Mi nuera siguió preparando la mesa sin dirigirme la palabra. Y cuando intenté acercarme a mi nieta para darle el regalo, David me cortó en seco. «Papá, espera un momento, ¿vale? Estamos organizando las cosas». Me quedé ahí, de pie, con el regalo en las manos, sintiéndome como un intruso en una reunión donde yo no pintaba nada. Y lo más doloroso no fue eso. Lo más doloroso fue darme cuenta de que ya no me sorprendía. Me había acostumbrado a ser tratado así. Me había resignado a ser invisible en la vida de mis propios hijos. Esa noche, de vuelta en casa, me senté en mi sillón y me hice una pregunta que me torturó durante semanas. ¿En qué momento permití que me trataran así? ¿Cuándo dejé de ser el padre que respetaban para convertirme en una carga que toleraban? Si en este momento estás viendo este vídeo es porque tú también has sentido esa punzada en el pecho. Esa sensación de vacío cuando tu hijo adulto te habla como si le estuvieras quitando el tiempo. Cuando evita tus llamadas, cuando sus visitas son por obligación, cuando sientes que ya no tienes voz ni voto en su vida. Y quiero que sepas algo, no estás solo. A los 72 años, después de haber sido padre, abuelo, y haber visto pasar a cientos de estudiantes por mis clases durante 40 años como profesor, puedo decirte que esto que estás viviendo no es casualidad. No es que tus hijos sean malos o ingratos. Es que, sin darte cuenta, tú mismo has contribuido a crear esta situación. Pero aquí está la buena noticia, si tú contribuiste a crearla, tú también puedes cambiarla. Y eso es exactamente lo que vamos a hacer hoy. Te voy a enseñar los 5 pasos que yo seguí para recuperar no solo el respeto de mis hijos, sino algo mucho más valioso, mi propia dignidad. Antes de continuar, si este tema te está tocando el corazón, si reconoces esa frustración de sentirte ignorado por tus propios hijos, déjame un comentario escribiendo simplemente «me identifico». Necesito saber que no estoy hablando al vacío, que hay padres como tú que también están pasando por esto. Y si es la primera vez que ves uno de mis vídeos, suscríbete ahora porque en este canal hablamos de los temas que realmente importan a nuestra edad, sin filtros, sin mentiras bonitas. Pero volvamos a mi historia. Aquella noche, después del cumpleaños de Sara, no pude dormir. Me quedé despierto toda la noche repasando los últimos años de mi relación con mis 3 hijos. Y fue como si una cortina se hubiera corrido delante de mis ojos. De repente vi con claridad absoluta todo lo que había estado haciendo mal. ¿Recuerdas cuando empezaste a notar que tus hijos te respondían con monosílabos? ¿Cuándo dejaron de contarte sus problemas? ¿Cuándo comenzaron a hacer planes familiares sin incluirte? Yo también recuerdo esos momentos. Y como la mayoría de padres, pensé que era normal. Pensé que era parte del proceso de que se hicieran adultos independientes. Pero esa noche me di cuenta de algo, no era que mis hijos se hubieran vuelto independientes. Era que yo me había vuelto dependiente de ellos. Durante años, sin darme cuenta, había estado buscando constantemente su aprobación. Cada conversación era una oportunidad para demostrarles lo buen padre que había sido. Cada consejo que les daba venía cargado de la expectativa de que me dijeran gracias, papá, tienes razón. Cada favor que les hacía llevaba implícita la demanda de reconocimiento. ¿Te suena familiar? Porque si eres como yo era entonces, probablemente hagas cosas como estas, les das consejos que no te han pedido, les recuerdas constantemente todo lo que has hecho por ellos, te quejas cuando no te llaman lo suficiente, o peor aún, les haces sentir culpables por no visitarte más. Y aquí está el problema, cuando haces esto, no estás siendo un padre. Estás siendo un niño que busca atención. Y los niños no inspiran respeto. Los niños generan, en el mejor de los casos, paciencia.
Mis hijos no me respetaban porque yo no me respetaba a mí mismo. Era así de simple y así de doloroso. Pero déjame contarte lo que pasó cuando decidí cambiar. Porque lo que te voy a enseñar ahora no es teoría. Son los 5 pasos exactos que transformaron completamente mi relación con mis 3 hijos. Y si los sigues, si realmente los aplicas, te aseguro que en menos de 3 meses tu hijo adulto va a empezar a verte con otros ojos. El primer paso, y el más difícil, es dejar de mendigar su atención. Sí, has escuchado bien, mendigar. Porque eso es exactamente lo que hacemos cuando llamamos todos los días, cuando nos quejamos de que no nos visitan, cuando les reprochamos que no nos tienen en cuenta. Estamos mendigando migajas de su tiempo y de su cariño. Te voy a dar un ejemplo práctico. Antes, yo llamaba a David todos los días. Siempre tenía alguna excusa, que si había visto algo en las noticias que le podía interesar, que si quería saber cómo había ido su día, que si necesitaba preguntarle algo sobre el ordenador. Pero la realidad es que llamaba porque me sentía solo y quería que alguien me prestara atención. Y David lo sabía. Por eso sus respuestas eran cada vez más cortas, cada vez más impacientes. No era que no me quisiera. Era que se había cansado de ser mi única fuente de entretenimiento y compañía. El día que decidí cambiar, dejé de llamarle. Completamente. Y durante 2 semanas, no tuvimos ningún contacto. ¿Fue doloroso? Por supuesto. ¿Me sentí tentado a coger el teléfono 1000 veces? Absolutamente. Pero me mantuve firme. ¿Y sabes qué pasó? A los 15 días, él me llamó. Y por primera vez en años, su voz sonaba diferente. No era la voz de alguien que está cumpliendo con una obligación. Era la voz de alguien que genuinamente quería saber de mí. Papá, me dijo, ¿estás bien? No has llamado en 2 semanas. Y yo simplemente le dije, estoy bien, hijo. He estado ocupado con mis cosas. Esa conversación duró 20 minutos. 20 minutos en los que él llevó la iniciativa, me hizo preguntas, se interesó por lo que estaba haciendo. Ese es el poder del primer paso. Cuando dejas de perseguirlos, ellos pueden elegir acercarse a ti. Y cuando alguien elige estar contigo, el valor de ese tiempo se multiplica por 1000. Pero ojo, esto no significa que te conviertas en una persona fría o distante. Significa que dejas de ser tú quien siempre toma la iniciativa. Significa que cuando hables con ellos, sea porque genuinamente tienes algo que aportar, no porque necesitas llenar un vacío emocional. Si lo que te estoy contando está empezando a hacer clic en tu cabeza, si te estás dando cuenta de que tú también has estado mendigando atención sin darte cuenta, escribe en los comentarios entendido. Quiero saber que esto te está llegando, que no estoy hablando para las paredes. El segundo paso es algo que me costó mucho asimilar, dejar de ser su consejero no solicitado. Durante años, yo tenía una opinión sobre todo lo que hacían mis hijos. Sobre cómo educaban a sus hijos, sobre las decisiones que tomaban en el trabajo, sobre la manera en que manejaban su dinero. Y por supuesto, siempre se la daba, porque total, era mi obligación como padre, ¿no? Pues no. Mi obligación como padre había terminado cuando se hicieron adultos. A partir de ese momento, mi papel cambió completamente, pero yo no me enteré del cambio. Recuerdo una discusión terrible que tuve con mi hija Elena hace unos años. Ella había decidido cambiar de trabajo, dejar un puesto fijo en una empresa grande para irse a una startup que acababa de empezar. Y yo, como buen padre preocupado, le solté todo un sermón sobre la inseguridad laboral, sobre lo importante que era la estabilidad, sobre lo loco que me parecía su decisión. Elena me escuchó en silencio y luego me dijo algo que me dolió mucho en su momento, pero que ahora entiendo perfectamente. Papá, ya tengo 40 años. Creo que puedo tomar mis propias decisiones sin que me des un máster sobre los riesgos cada vez que hago algo. Y tenía razón. Yo no estaba siendo un padre sabio compartiendo su experiencia. Estaba siendo un anciano asustado intentando controlar lo que no podía controlar. El día que decidí implementar el segundo paso, le dije a Elena, hija, quiero pedirte disculpas por la conversación del otro día. Tienes razón. Eres una mujer adulta y no necesitas mi aprobación para nada. Confío en ti y en tu criterio. Y a partir de ese momento, dejé de dar consejos que no me pedían. Pero aquí está la parte interesante.
cuanto menos consejos les daba, más me preguntaban mi opinión. Es como si al dejar de imponerles mi sabiduría, finalmente hubieran empezado a valorarla. Elena consiguió un ascenso en esa startup a los 6 meses. ¿Y sabes quién fue la primera persona a la que llamó para contárselo? A mí. Porque ya no era el padre que siempre sabía más, era el padre que confiaba en ella. El tercer paso es quizás el más difícil de todos para nosotros, los padres de nuestra generación, construir una vida propia que no gire alrededor de ellos. Cuando nos jubilamos, cuando los hijos ya no viven en casa, es muy fácil caer en la trampa de hacer de ellos el centro absoluto de nuestra existencia. Y eso es una carga terrible para cualquier hijo adulto. Yo me di cuenta de esto cuando mi hijo pequeño, Marcos, me dijo algo que me partió el corazón. Papá, me da miedo llamarte porque sé que todo tu día va a girar alrededor de nuestra conversación de 5 minutos. Es demasiada presión. Tenía razón. Cuando él me llamaba, yo analizaba cada palabra, cada tono de voz. Si sonaba contento, yo estaba contento. Si sonaba preocupado, yo no podía dormir. Mi estado emocional dependía completamente de sus estados emocionales. Y eso no era justo, ni para él ni para mí. Así que decidí hacer algo que no había hecho en años, recuperar mi propia vida. Me apunté a un curso de fotografía en el centro de mayores. Empecé a quedar regularmente con mis viejos compañeros de la universidad. Retomé la lectura, algo que había abandonado completamente. Incluso empecé a escribir un blog sobre mis experiencias como profesor. Al principio fue difícil. Había días en los que me sentía culpable por estar disfrutando de actividades que no tenían nada que ver con mis hijos o mis nietos. Pero poco a poco, empecé a redescubrir quién era yo más allá de ser padre. Y entonces pasó algo maravilloso. Mis hijos empezaron a interesarse por lo que estaba haciendo. Elena me preguntaba por mis fotos. David quería leer las historias que escribía en mi blog. Marcos venía a casa y me veía más animado, más interesante. Cuando tienes una vida propia, cuando no dependes emocionalmente de tus hijos para sentirte realizado, ellos pueden relacionarse contigo como la persona interesante que eres, no como el padre necesitado que solías ser. Si estás empezando a ver el patrón aquí, si te estás dando cuenta de que el problema no eran tus hijos sino la manera en que tú te relacionabas con ellos, déjame un lo veo claro en los comentarios. Y si aún no te has suscrito, hazlo ahora porque esto es solo el principio de lo que tengo que contarte. El cuarto paso tiene que ver con algo que muchos padres de nuestra edad hemos olvidado por completo: establecer límites. Sí, límites. Porque no solo los niños necesitan límites. Los adultos también, incluidos nuestros hijos adultos. Durante años, yo había sido el padre que siempre estaba disponible. Si necesitaban que cuidara a los nietos con 1 hora de aviso, yo cancelaba mis planes. Si necesitaban dinero prestado, yo abría la cartera sin hacer preguntas. Si tenían algún problema, yo dejaba todo lo que estaba haciendo para ir a solucionárselo. Y creía que eso me convertía en un buen padre. Pero lo que realmente me estaba convirtiendo era en un felpudo. El punto de inflexión llegó cuando David me pidió que cuidara a mis nietos un fin de semana porque él y su mujer querían irse de escapada romántica. El problema era que yo había quedado para ir a ver una exposición de fotografía con mis compañeros del curso, algo que llevaba esperando semanas. El Roberto de antes habría cancelado sus planes sin dudarlo. Habría puesto cara de mártir y habría cuidado a los nietos sintiéndose ligeramente resentido pero diciéndose a sí mismo que eso era lo que hacían los buenos padres. Pero el nuevo Roberto hizo algo diferente. Le dije a David: hijo, me encantaría ayudarte, pero ese fin de semana tengo planes. Podríamos buscar otra fecha o quizás otra solución. La reacción de David me sorprendió. Al principio se quedó un poco desconcertado, pero luego me dijo: por supuesto, papá. No sabía que tenías planes. Llamaré a los padres de María a ver si pueden ellos. ¿Y sabes qué? No pasó nada terrible. El mundo no se acabó. Mis nietos siguieron queriéndome igual. Y David empezó a preguntarme si estaba libre antes de asumir que lo estaba. Establecer límites no es ser egoísta. Es enseñar a los demás a valorar tu tiempo y tu disponibilidad. Cuando algo es limitado, automáticamente se vuelve más valioso.
Pero el cambio más importante llegó con el quinto y último paso, algo que transformó por completo la dinámica de mi relación con mis hijos. Aprendí a comunicarme desde la firmeza, no desde la necesidad. Durante años, cada conversación que tenía con mis hijos llevaba implícita una súplica. Súplica de atención, súplica de aprobación, súplica de cariño. Y cuando hablas desde la necesidad, automáticamente te pones en una posición de inferioridad. Te voy a dar un ejemplo muy concreto. Antes, cuando quería quedar con alguno de mis hijos, la conversación sonaba así: hijo, ¿no podrías venir a comer el domingo? Es que hace mucho que no te veo y me siento un poco solo aquí en casa. Solo si no tienes otros planes, claro, no quiero molestarte. ¿Escuchas la súplica en esas palabras? ¿Escuchas cómo me estaba poniendo en el lugar del que necesita favor? Ahora, la misma conversación suena así: David, el domingo voy a hacer paella. Si te apetece venir a comer, estarás más que bienvenido. Avísame si vienes para calcular las raciones. ¿Ves la diferencia? En la primera versión, soy un padre solitario que mendiga compañía. En la segunda, soy un hombre que está haciendo algo agradable y ofrece compartirlo. La diferencia es abismal. Cuando empecé a comunicarme desde esta nueva posición, mis hijos empezaron a responder de manera completamente diferente. Ya no venían a casa por pena o por obligación. Venían porque la propuesta les resultaba atractiva. Y aquí está la clave de todo: el respeto no se pide, se inspira. Y se inspira siendo una persona respetable, no una persona necesitada. Después de aplicar estos 5 pasos durante 6 meses, mi relación con mis 3 hijos cambió de manera radical. Pero el cambio más importante no fue en ellos. Fue en mí. Volví a ser Roberto, no solo el padre de David, Elena y Marcos. Volví a tener conversaciones interesantes, proyectos propios, una vida rica y plena que no dependía de nadie más. Y cuando eres una persona interesante y completa, la gente quiere estar cerca de ti, incluidos tus hijos. El mes pasado, en el cumpleaños de mi nieta Sara, la misma nieta del cumpleaños donde me sentí invisible hace 3 años, David me recibió en la puerta con una sonrisa genuine. Me preguntó por mi último proyecto fotográfico, quiso ver las fotos que había hecho esa semana. Durante la comida, me pidió mi opinión sobre una decisión laboral que estaba considerando. Y cuando me fui, me dijo: papá, me encanta verte tan bien, tan activo. Me inspiras. Esas fueron sus palabras exactas: me inspiras. Imagínate lo que se siente escuchar eso de tu hijo adulto después de años sintiéndote como una carga. Pero quiero ser completamente honesto contigo. Este cambio no fue de la noche a la mañana. Hubo momentos de duda, momentos en los que estuve tentado de volver a los viejos patrones. Hubo días en los que me sentí solo y quise llamar a mis hijos solo para escuchar una voz familiar. Hubo ocasiones en las que tuve que morderme la lengua para no dar un consejo no solicitado. Pero cada vez que me mantuve firme en mi nueva manera de ser, cada vez que resistí la tentación de volver a ser el padre necesitado de antes, la recompensa llegaba. Una llamada espontánea de Elena. Una visita sorpresa de Marcos. Una invitación de David. Y lo más importante, volví a sentirme orgulloso de mí mismo. Volví a mirarme al espejo y ver a un hombre digno de respeto, no a un anciano que mendigaba atención. Ahora, quiero que pienses en tu situación. Quiero que te hagas estas preguntas con total honestidad. ¿Cuántas veces has llamado a tu hijo esta semana sin que él te haya llamado antes? ¿Cuándo fue la última vez que le diste un consejo que no te había pedido? ¿Tienes proyectos propios, actividades que te emocionen, o toda tu energía emocional está puesta en la relación con tus hijos? ¿Cómo suenas cuando hablas con ellos? ¿Como alguien que está ofreciendo algo valioso o como alguien que está pidiendo algo? Si las respuestas a estas preguntas te están incomodando, es normal. A mí también me incomodaron cuando me las hice por primera vez. Pero esa incomodidad es el primer paso hacia el cambio. Te voy a dejar 3 tareas muy específicas para esta semana. No son sugerencias, son tareas. Si realmente quieres ver un cambio en tu relación con tu hijo adulto, tienes que empezar a actuar de manera diferente desde hoy mismo. Primera tarea: durante los próximos 7 días, no vas a iniciar ningún contacto con tu hijo. Nada de llamadas, nada de mensajes, nada de hola, ¿cómo estás?
Si él te llama, perfecto, habla con él con normalidad. Pero tú no vas a tomar la iniciativa. Sé que va a ser difícil, sé que vas a sentir ansiedad, pero confía en el proceso. Segunda tarea, busca una actividad nueva para ti. Algo que te haga ilusión, algo que no tenga nada que ver con tu rol de padre o abuelo. Puede ser un curso, un hobby, un voluntariado, cualquier cosa que te conecte contigo mismo y con otras personas. Y apúntate esta misma semana. Tercera tarea, la próxima vez que sientas la tentación de dar un consejo a tu hijo sobre algo que no te ha preguntado, muérdete la lengua. Literalmente. En lugar de dar el consejo, haz una pregunta. En lugar de decirle lo que debería hacer, pregúntale qué piensa hacer. El cambio será inmediato. Estas 3 tareas pueden parecer simples, pero te aseguro que van a remover algo por dentro. Van a activar miedos que ni sabías que tenías. ¿Y si no me llama nunca? ¿Y si se olvida de mí? ¿Y si comete un error que yo podría haber evitado? Pero aquí está el secreto que aprendí después de 72 años en este planeta. El amor que se basa en el miedo no es amor real. Es dependencia. Y la dependencia nunca, jamás, inspira respeto. El amor real, el respeto real, solo puede existir entre iguales. Entre personas que se eligen mutuamente, no entre alguien que necesita y alguien que se siente obligado. Cuando implementes estos cambios, cuando veas que tu hijo empieza a buscarte porque quiere, no porque debe, cuando escuches en su voz el respeto que tanto has estado buscando, te darás cuenta de algo que yo me tardé 70 años en entender. Siempre tuviste su amor, pero perdiste su respeto cuando dejaste de respetarte a ti mismo. Si este vídeo te ha removido algo por dentro, si has reconocido patrones en tu propia vida que no habías visto antes, si estás dispuesto a hacer el trabajo difícil de cambiar tú primero en lugar de esperar que cambien ellos, quiero que me lo hagas saber. Escribe en los comentarios cuál de los 5 pasos te ha resultado más difícil de aceptar. Cuéntame si ya has empezado a aplicar alguno. Y si hay algo específico en tu relación con tu hijo adulto que te está costando manejar, compártelo. Leo todos los comentarios y trato de responder a tantos como puedo. Y si es la primera vez que ves uno de mis vídeos, si este contenido te ha parecido valioso, no te vayas sin suscribirte. Activa la campanita de notificaciones porque cada semana subo contenido específicamente pensado para personas como nosotros, que hemos vivido mucho pero que seguimos queriendo vivir mejor. Comparte este vídeo con ese padre o esa madre que conoces que también está pasando por esto. Porque la soledad de sentirse ignorado por los propios hijos es una de las peores soledades que existen, pero no tiene por qué ser permanente. Recuerda, el respeto de tu hijo adulto no es algo que tienes que recuperar. Es algo que tienes que inspirar. Y eso empieza por respetarte a ti mismo. Nos vemos en el próximo vídeo. Y recuerda, nunca es demasiado tarde para cambiar una relación, pero alguien tiene que dar el primer paso. Que seas tú.